Sí, bueno, muchísimas gracias, Miriam, por la invitación. Por suerte tenés unas alumnas que son excelentes alumnas, así que me imagino que van a aprovechar al máximo todas tus enseñanzas. Y me alegra mucho de que vos estés al frente de esta cátedra y le hayas dado ese enfoque de las entrevistas sociales, porque bueno, teatro y sociedad, chicas, es una materia que, como su nombre nos está diciendo, es muy amplia, porque bueno, el teatro y la sociedad a veces son sinónimos y trabajan juntos estos dos elementos, estos dos componentes de la sociedad. No se pueden separar. No podemos poner el teatro en un lugar como si fuera algo para cierta gente, nada más para una élite, para un grupo de privilegiados o para gente que es bohemia, le gusta ir a mirar teatro, y el resto de la gente no. No, no, todo lo contrario, y justamente la historia del teatro nos está a nosotros diciendo, nos está enseñando la relación y la importancia que ha tenido desde el principio el teatro en la sociedad y por qué el teatro se desarrolló y echó raíces justamente en la Grecia antigua, en la Grecia entre el siglo VI y el siglo V antes de Cristo, porque justamente lo consideraron un elemento social importantísimo, un elemento para la educación de la sociedad y un elemento para el bienestar psíquico, anímico, cultural de la sociedad. No sé, miren, si vos querés, yo hablo, vos me parás cuando vos quieras, porque si me pongo a hablar, no me va a parar nadie. Bueno, pero bueno, nosotros cuando estudiamos el teatro griego, tenemos que justamente mirarlo desde esta perspectiva, desde la actualidad que tiene el teatro griego, porque no está bueno que nosotros lo veamos como una antigüedad, decimos, uy, siglo V antes de Cristo. Ay, eso, imagínense, hace 2500 años. Chicas, es más vieja la blusa o el jean que ustedes usaron el verano pasado que el teatro griego, porque el pantalón que usaron el verano pasado capaz que ya no les anda más, o está muy roto, o no lo quieren ver más porque está pasado de moda y chao, se convirtió en trapo de piso. Pero el teatro griego sigue totalmente vigente porque sigue enseñándonos cosas. Muchas cosas, pero en especial el fenómeno del teatro. ¿Por qué los griegos de la sociedad griega de esa época decide instaurar el teatro como una actividad a la cual tiene que ir todo el pueblo? No es que saque entrada web, no, tiene que ir todo el pueblo. ¿Y por qué tiene que ir el pueblo al teatro? Eso es muy insólito, ¿no es cierto? Es raro. Uno dice, bueno, el gobierno nos dice que tenemos que ir al teatro, como ahora nos dice que tenemos que ir a votar, nos dice que tenemos que ir al teatro. ¿Y qué interés tiene el gobierno de Atenas en que vaya todo el pueblo al teatro? Y un interés muy grande. Disculpen, es un interés muy grande porque el gobierno, la gente que ha pensado esto, la gente que ha estado en el desarrollo del fenómeno teatral, sabe muy bien que al pueblo hay que educarlo, hay que enseñarle, pero especialmente el pueblo tiene que tener conciencia de sí mismo, o sea, de lo que es como sociedad, de lo que es el Estado. El Estado, chicas, es importantísimo porque el Estado es la estructura donde nosotros vivimos y nosotros nos desarrollamos. Ojo, porque esto nos va a llevar mucho a nuestros días. Entonces, ¿qué piensan los griegos? Bueno, la población tiene que tener conciencia de esto que está viviendo, de esto que está conformando, de que es parte del Estado y que el Estado está hecho por los ciudadanos, el Estado no es una teoría que se puede borrar de un plumazo y que se puede barrer como si con una escoba. No, 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 ¿cómo va a ser así? El Estado somos nosotros todos los días, barriendo la vereda, sacando la basura en una bolsita, respetando a la persona que vive al lado de nuestra casa, siendo educados, pagando nuestros impuestos.
¿no es cierto? Cumpliendo una serie de normas, nosotros construimos el Estado y somos el Estado. Nosotros cumplimos esas normas, pero el Estado en, en contrapartida nos da la posibilidad de que nosotros en este ámbito nos desarrollemos y podamos, y podamos crecer como seres humanos, como ciudadanos y por lo tanto seres humanos. Si no existiera el Estado, chicas, ustedes no estarían en este momento en una universidad nacional. Es una institución importantísima. ¿De quién depende? Del Estado argentino. ¿Y el Estado argentino qué les brinda a ustedes? Les brinda la educación gratuita, digamos, gratuita en un cierto sentido, la pagamos todos los ciudadanos con los impuestos. Pero gracias a esos impuestos existe un edificio, existen unos profesores, existe una organización que les permite a ustedes estudiar. Es maravilloso, bueno, pero es un mecanismo del Estado, ¿no es cierto? Ese mecanismo, ¿cómo se mantiene? Y bueno, ustedes lo mantienen porque ustedes cumplen también con ciertos requisitos y ciertas normas, que son normas de convivencia, que son normas de moral y de ética. Ustedes son personas honestas, personas decentes, que están estudiando para un día trabajar, para un día devolver esos conocimientos, de volcarlos nuevamente en la sociedad en la que viven, para crecer personalmente, para ser no solo mejores personas, sino también personas pensantes, personas que puedan decidir, que puedan discernir y comprender la realidad. Todo eso lo entienden los antiguos griegos y dicen, bueno, ¿cómo vamos a enseñarles a todo el pueblo? ¿Cómo les vamos a enseñar estos valores del Estado? ¿Cómo les vamos a enseñar que ellos son el Estado, que los griegos llamaban la polis? ¿No es cierto? De allí viene nuestra palabra político. No piensen ustedes en los políticos de ahora que, claro, a uno le dan asco, pero el político en griego es la persona que pertenece a la polis, o sea, el que está dentro del Estado. Es como si yo les dijera a ustedes, ahora son argentinos. Claro, son argentinas. Son argentinas porque han nacido en este país que se llama Argentina, pertenecen al Estado argentino, tienen deberes y tienen muchos beneficios por ser argentinas, ¿no es cierto? Bueno, los antiguos griegos piensan así. Nosotros, porque ellos, claro, han inventado no pocas cosas, imagínense que inventan el sistema democrático. Ustedes dirán, no funciona, no sirve para nada. No, sí, chicas. Lo que pasa es que ustedes piensen también que el Estado griego, el Estado ateniense, en ese momento las ciudades en la antigua Grecia eran ciudades-estado. O sea, estaba esa ciudad, es como si La Rioja fuera un estado independiente, que lo deberían ser las provincias deberían ser mucho más independientes porque se supone que este es un estado federal, pero bueno, son relativamente independientes. En esa época eran muy independientes, eran estados autónomos, entonces Atenas es un estado, Esparta es otro estado, Corinto es otro estado en esa época. Atenas es la que más se desarrolla socialmente, como pensamiento, como arte, y entonces elabora una serie de leyes y de reglas que son las que permiten que se implante el sistema democrático. Imagínense, es muchísimo porque 2500 años después lo seguimos usando y funciona, y sí funciona. Los sistemas funcionan, chicas. Lo que sucede a veces es que las personas son corruptas, ¿no es cierto? Las personas no son idóneas, no están a la altura de esos deberes que tienen hacia el Estado. Pero los griegos, como les digo, piensan, bueno, el teatro produce un efecto en el espectador. Ustedes lo saben porque están estudiando teatro y aman el teatro. El teatro produce un efecto en el espectador. Ellos lo van a llamar catarsis. La catarsis es justamente el efecto que la obra de teatro provoca en el espectador
y ese efecto le ocasiona al espectador dos cosas: el horror y la piedad, dice Aristóteles, un filósofo griego. El horror y la piedad. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Porque horror, tenemos tantas películas de horror, ¿no es cierto? Podríamos ir a ver una película de terror y nos produce. No, las obras de teatro griegas no son películas de terror, son obras en las cuales voy a cerrar esto acá que está golpeando y macheteando. Son obras en las cuales los espectadores se identifican con los protagonistas de estas historias y sienten. ¿Por qué sienten terror? Sienten terror por las cosas tremendas que les pasan a estos protagonistas a causa de sus errores y de sus equivocaciones. Y ese horror que siente el espectador es el horror por el protagonista y a su vez por sentir que eso también le puede pasar a él. Si le pasa a los reyes, si le pasa a las reinas, a las princesas, a los sabios, a los sacerdotes en las obras de teatro, ¿por qué no me puede pasar a mí, que soy un simple ciudadano? Claro que me puede pasar. ¿Y por qué la piedad? Porque la piedad, chicas, es un sentimiento muy noble que nos hace ponernos en el lugar del otro, ponernos en el lugar del otro y comprenderlo. Y al comprenderlo, nosotros también elaboramos en nosotros mismos la capacidad de afrontar esos mismos obstáculos, esas mismas peripecias a las cuales se enfrentan estos héroes de las tragedias. En las tragedias griegas nosotros nos vamos a encontrar con dramas terribles que les pasan a los protagonistas y que nos ponen en una situación de extrema sensibilidad. Por ahí es donde funciona la catarsis. Hay esa retroalimentación entre el espectador y, y los protagonistas de la obra. Las historias que utilizan los griegos para hacer las obras eran historias que todo el pueblo conocía. Es como si hoy en día ustedes van, durante Semana Santa, van al Calvario y son las estaciones con la pasión y muerte de Jesús, ¿no es cierto? Puf, las recontrasaben, hace 2000 años que las estamos sabiendo, son muy fáciles. La vida y muerte de Jesús la sabemos todos, seamos o no seamos practicantes, creyentes, es algo que sabemos. Igualmente el pueblo griego sabía perfectamente esas historias, porque esas historias estaban sacadas de la mitología de los griegos. La mitología para los griegos es una mezcla entre historia y religión. Ellos no tenían separada la historia como nosotros, ¿no es cierto? Ahora es el día de San Martín, eso es parte de nuestra historia. Después, el 15 de agosto, en cambio, fue el Día de la Virgen, eso es parte de nuestra religión. Nosotros lo tenemos separado. Los griegos antiguos, y por lo general en la antigüedad clásica, la mitología era una narración en la cual estaban mezcladas historia y religión. Por eso los dos grandes libros que tienen los griegos, las dos grandes epopeyas, que son la Ilíada y la Odisea, que son episodios de la guerra de Troya, eran considerados por ellos como historia. Y a su vez están llenos de elementos mágicos, de elementos sobrenaturales que son la religión de ellos, que han sido evidentemente a lo largo del tiempo han sido introducidos como a través de la tradición oral, a través de la reelaboración de esas mismas narraciones, han sido introducidos para poder dar participación a las divinidades en todos esos acontecimientos. Bueno, es como hasta el siglo XIX, hasta fines del siglo XIX, cuando se encontraron las ruinas de Troya, se pensaba que la Ilíada y la Odisea eran puro invento, que era todo imaginación de los griegos, hasta que un arqueólogo nunca se había encontrado ningún vestigio de que eso hubiera sucedido. Pero hubo un arqueólogo alemán que dijo, a ver, yo voy a buscar de otra manera. ¿Y cómo buscó? Tomó la Ilíada, que ustedes la tienen que tener en su casa,
y la tienen que leer. No, y uy, qué obligación leer semejante mamotreto. Chicas, se leen Harry Potter, no van a poder leer la Ilíada, que es mucho más corta. Ustedes se la compran. Un verano, cuando no tienen un peso para salir, ni para ir a bailar, ni para comprarse un Fernet con coca, sé que están en la casa con un balde de agua fresca porque hace mucho calor, dicen, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mira, ahí tengo este libro que lo compré, me voy a poner a ojearlo al menos. Y se ponen a leer la Ilíada y se van a encontrar con la maravillosa sorpresa de que es apasionante y hermosísimo. Y van a entender tantísimas cosas y van a entender a Harry Potter, porque todas estas novelas y todas estas historias y las sagas y las series y todo lo que vemos hoy en día están todas sacadas de ahí, chicas. Todas, todo está inspirado en eso. Es la base de todas estas historias, más si son maravillosas. Bueno, este arqueólogo alemán dijo, voy a buscar basándome en la Ilíada. Agarró la Ilíada que tenía en su casa, que la había comprado una vez, y se pone, dice, bueno, acá dice, a ver, me voy a poner a buscar en esta zona, porque ahí habla de una zona, y se pone a buscar con tanto tino, con tanto ojo, que encuentra las ruinas de la ciudad de Troya. Encuentra en realidad ruinas, y abajo de esas ruinas otra y otra y otra, como la séptima u octava, eran las ruinas de la ciudad de Troya. Encuentra las ruinas, dice, esta ciudad ha sido destruida después de un gran asedio por una guerra provocada por invasores externos, etc. Claro, eran los griegos que habían asediado la ciudad de Troya y la habían destruido. Todo lo que cuenta en estos libros. Y allí es como empiezan a encontrar una cosa y la otra y se dan cuenta de que estas historias tenían una base verdadera, tenían una base real, de hechos reales, que después habían sido adornados y habían sido, digamos, un poco así contaminados con elementos mágicos que son la intervención de las divinidades, las cosas sobrenaturales que aparecen en la historia. Bueno, ¿cómo hacen los dramaturgos en la época de oro del teatro griego? Y les digo dramaturgos y son todas cosas que inventaron los griegos. O sea, inventan un lugar para hacer teatro que se llama teatro. O sea, fíjense que el teatro es el único lugar que lleva el nombre de lo que se hace adentro. Porque uno en un teatro también baila o danza, ¿no es cierto? Pero no se llama danzario o bailadario. O sea, es salón de baile, que no es lo mismo que un lugar para ir a hacer danza. En cambio, el teatro se llama como lo que se hace adentro. Theatron, teatro en griego, significa lugar para mirar, lugar para ver. Porque allí iba la gente a ver. Inventan el teatro, inventan digamos, la profesión del actor. Una persona que va a ser actor. En ese momento todavía no actúan las mujeres, son todos hombres. Los hombres hacen también los papeles de mujeres. Y es algo que va a durar mucho tiempo, chicas, porque lo tenemos todavía en la época de Shakespeare, todavía los papeles femeninos los hacen los hombres más jóvenes para que no tengan barba y tengan la voz más aguda. Va a ser necesario mucho tiempo, recién en el siglo XIX nos vamos a encontrar con una participación más activa de la mujer en el teatro y hasta el día de hoy, si ustedes se encuentran con alguien un poco anticuado, va a decir, y esa hace teatro, ¿no es cierto? Y esa ahí, claro, es una mujer de la noche porque le gusta el teatro, le gusta la danza, le gusta, ¿no es cierto? La mujer era mal mirada si estaba en una actividad artística. Y si bien hemos tenido grandísimas bailarinas y grandísimas actrices desde hace mucho tiempo, tuvieron que soportar también esa mala fama y no entrar en la sociedad de manera plena y aceptada porque siendo artistas, claro, se sabe que llevan una vida, bueno, tiene una connotación moral. Todo esto es para explicarles, bueno, por qué también la mujer no podía participar en esas actividades, sí como espectadora, pero no actuaba, ni tampoco escribía obras, ni tampoco dirigía, porque también los griegos inventan la profesión del dramaturgo.
Y esto nos recontrainteresa porque, claro, nos gusta. Nos gusta el teatro, nos gustan los textos teatrales. El dramaturgo que la profesora les enseñará después en el siglo de oro ateniense, el siglo V, va a haber, es decir, va a haber muchos dramaturgos. A nosotros nos han llegado las obras de 3 dramaturgos importantísimos, que en orden cronológico son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Estos 3 grandes escritores fueron los que ganaron los concursos para dar sus obras de teatro en las fiestas grandes dionisíacas, que es cuando todo el pueblo ateniense acudía invitado o invitado obligatoriamente por el gobierno de Atenas para que fuera al teatro. Estas fiestas en honor del dios Dionisos se realizaban justamente en las épocas en las que se celebraban los rituales a este dios, que son las épocas que han marcado, chicas, la vida de todos los pueblos antiguos, o sea, la época de la cosecha y la época de la vendimia, la época de la siembra y la época de la cosecha. La época de la siembra porque es necesario hacer rituales y buscar la protección y el auspicio de las divinidades para que la siembra pueda ser buena, para que llueva, para que la tierra sea fértil, para que esa semilla vaya a fructificar. Y después la cosecha, bueno, porque la cosecha, imagínense, es indispensable. En esa época en que no existen todavía químicos y que no existen depósitos, que no existe manera de conservar los alimentos, si había una mala cosecha, todo el invierno el pueblo iba a tener hambre. Y eso era un desastre. O sea, se iba a atrasar todo, porque los pueblos dependen totalmente del alimento. Todavía lo hacemos hoy en día, solo que con los métodos que tenemos para conservar alimentos y la comunicación mundial, si no hay trigo en un lugar, lo llevan de otro y etcétera, etcétera. En ese momento no. Recuerden lo que les digo, que son ciudades-estados y dependen de ellas mismas. Bueno, todas estas cosas realizan los griegos, el rol del actor, y digo del actor porque en principio era un solo actor. Después va a haber 2 actores y después va a haber 3 actores. Y listo, paré de contar. Nada más, no es como hoy que tenemos elenco de 15 personas. Y así son los problemas que tenemos para ponernos de acuerdo para los ensayos y todo lo demás, ¿no? Ya lo sabrán ustedes. Es dificilísimo. Bueno, ¿por qué los griegos no tenían tanto ese problema? Bueno, porque tenían un solo actor y después 2 y después 3. Era más fácil. ¿Y por qué estos actores que también ganaban sus papeles por concurso estaban muy bien pagados? Chicas, muy bien pagados. El actor protagonista, que era el que siempre decía los parlamentos más largos, es distinto del protagonista que consideramos nosotros. Por ejemplo, si ustedes, no sé si ya han leído alguna tragedia griega o tienen en mente, por ejemplo, Edipo, alguna de ellas, a lo mejor las leyeron en Historia de la Cultura, ¿no es cierto? Bueno, pónganle Edipo o Hamlet si leyeron de Shakespeare. Para nosotros el protagonista de Hamlet es siempre Hamlet. Entonces yo voy a ser de Hamlet, bueno, soy el protagonista. Hay como 25 escenas en las que yo no salgo, pero no importa, soy Hamlet. No salgo, pero la obra se llama Hamlet, soy el protagonista. No, para los griegos es distinto. El protagonista es el que en cada escena de la obra dice el texto más largo. Fíjense ustedes, o sea, hay una escena en la que Hamlet dice su monólogo, ser o no ser, o Edipo cuenta sus tragedias, etcétera. Bueno, en esa escena es protagonista porque dice todo ese. Pero en la escena siguiente, probablemente, si fuera Hamlet, no está Hamlet en escena, o Hamlet tiene dos bocadillos, nada más 2 palabras, y el monólogo principal o los textos principales los tiene la madre, que es la reina Gertrudis. O en Edipo, pónganle que lo tiene el texto más largo en esa escena, lo tiene Creonte, el rey, que es su cuñado.
Entonces, ¿qué pasa? Para los griegos, el protagonista es el que tiene que decir el texto más largo. O sea que el actor el protagonista en algún momento va a salir de escena, se va a cambiar la máscara que usaban tan grande y la túnica y va a entrar a escena como el otro personaje, porque a él le toca decir los textos más largos. ¿Cómo lo reconoce el público? Porque hay máscaras que son la máscara del rey, la máscara de la reina, el color de la túnica que se ponen, si bien la túnica no era diferente, los colores variaban y el público ya sabía que ese color corresponde a la reina, el otro color corresponde al rey, el otro corresponde al mensajero, es otro papel totalmente distinto. ¿Y el protagonista va a ser de mensajero? Sí, también, porque justo hay una escena en que el mensajero tiene que venir y decir todo un discurso que es lo que le ha pasado y el mensaje que tiene para el rey. Entonces el actor protagonista va a tener que hacer el mensajero en esa escena. Fíjense ustedes cómo es distinto el concepto de protagonista de los griegos al que tenemos nosotros. En algún momento, por eso cuando ustedes lean las tragedias van a decir, uy, otra vez habla el coro y dele con el coro. Claro, tiene que hablar el coro para que el actor se pueda ir detrás de bambalinas, decimos nosotros, ¿no? Detrás de las patas o lo que ellos también inventan la escenografía, aunque tienen ya una gran escenografía de piedra, de mármol en el teatro, pero también tenían telones, no se crean. Pasa que hoy en día todo eso desapareció, ¿no es cierto? No han perdurado las cosas de madera y de tela, pero sí tenían. Entonces el actor va, se cambia la máscara, se cambia la túnica y sale al escenario y dice su discurso. El protagonista siempre tiene que moverse en una zona especial del escenario. ¿Qué zona es? La franja que está más cerca del público, lo que sería el proscenio, ¿no es cierto? La parte más adelantada es la que usa el protagonista. Con la evolución de la tragedia se va a agregar un segundo actor que se va a llamar deuteragonista. Y con la evolución se va a agregar un tercer actor que se va a llamar tritagonista. Pero el protagonista es uno, el deuteragonista va a ser uno también, no es que hay dos deuteragonistas, y el tritagonista tres. Y listo, no van a agregar más gente arriba del escenario, porque ya tienen bastante gente en el coro que está en esa parte alrededor del escenario y el coro es muy importante y se mueve y probablemente el coro canta y baila. No piensen que son reggaetoneros, que son raperos, que están tirín, así. Pero el texto que tiene el coro muy probablemente estaba cantado y el coro evidentemente tiene una coreografía que tampoco la sabemos. Estas cosas solamente las podemos intuir por los bajorrelieves que encontramos o las pinturas donde se ven que están en posiciones dancísticas, ¿no es cierto? Que están bailando. Debe haber sido sumamente hermoso verlos porque debe haber sido muy estético, muy bello escucharlos cantar. Ya el griego antiguo, la lengua griega, por eso los romanos se enamoraron de la lengua griega, porque era una lengua que parece una música, que es muy musical. Al decir ya, al hablar, parecía como que estaban cantando. Imagínense si encima cantaban, entonaban, tiene que haber sido algo muy melodioso. Ellos sí podían danzar, moverse e ir cantando, pero los actores no. Los actores no estaban haciendo cabriolas y saltos en el escenario como hacemos hoy en día, que usamos el cuerpo. Para nosotros el teatro es cuerpo y gesto de la cara y voz, ¿no es cierto? En cambio, para los griegos sí, la voz es muy importante, porque ellos habían desarrollado con la arquitectura, habían desarrollado la capacidad de que los espectadores escucharan todos. Los teatros griegos son en forma de olla, ¿no es cierto? Bien inclinados hacia el escenario, que está abajo, y en semicírculo. En la punta, en la parte
chata, digamos, de ese semicírculo, está el escenario, que también tiene forma de semicírculo. Y toda la platea está en semicírculo. A través de ingeniosa arquitectura, los griegos logran que esos teatros tengan una acústica tal que todos los espectadores, incluso los que están allá arriba, lo que llamaríamos nosotros el gallinero, en un teatro a la italiana, todos escuchaban muy bien, porque gracias a esa acústica se podía escuchar perfectamente. Estaban construidas las gradas de manera tal que el sonido no volviera al escenario, sino que se expandiera por toda la platea. Bueno, con una serie de artilugios arquitectónicos, por ejemplo, debajo de las gradas, debajo de cada asiento, que hoy en día los vemos en las ruinas, claro, los vemos de piedra, decimos, hoy, ¿cómo hacían para estar horas y horas, días enteros sentados en esas piedras? Y claro, es que no era, era la piedra lo que ha quedado, pero en la época de ellos tenían un asiento, hoy diríamos ergonómico, no sé, anatómico, de madera tallada, sobre los cuales ellos sentaban su cola ahí y era mucho más cómodo. Y por supuesto, se llevarían sus almohadoncitos, chicas, y se llevarían su mantita para ponerse arriba de las piernas, porque como las obras duraban días y también noche, por más que el clima de Grecia era muy parecido, será todavía, al clima de La Rioja, al clima de Mendoza, climas secos, cálidos, muy cálidos, mucho sol, a la noche siempre refresca, sea Grecia, sea La Rioja. Entonces se llevaban su bracerito, el bracerito con las brasitas, no sé si alguno todavía en la casa tiene alguna, y se ponían ellos debajo de las piernas con una mantita. Abajo de las gradas había unos huecos que tenían como si fueran unas, ¿cómo les digo? Como unas ánforas, como unos botellones que podían ser de cerámica o de bronce, para que el sonido llegara allí y se expandiera por toda la platea. Fíjense todo lo que se inventaban los griegos para que tuvieran la acústica. Pero claro, yo escucho lo que dice el actor, pero estoy sentado allá en la cima del teatro y tengo que mirar, los teatros eran bastante precipitosos, o sea, era un poco vertiginoso, ¿no? Porque es como que el espectador estuviera mirando para abajo. Entonces, escucho muy bien, pero al actor lo veo así chiquitito, chiquito, y más cuando uno está un poco chicato, más chiquito todavía lo ve. Y entonces, ¿qué hacían? Por eso, en las tragedias, se ponían unas máscaras gigantes los actores, unas máscaras enormes. Pero ¿qué pasa con las máscaras? Y ustedes lo sabrán o lo irán sabiendo a medida que hagan teatro. La máscara se come la voz. Es muy difícil. El actor habla y la voz se va por adentro de la máscara y sale la mitad. Entonces, adentro de la máscara tenía un dispositivo acústico con el cual ellos ponían la boca allí y hablaban, era como si fuera un megáfono, la máscara, y ampliaba la voz y la podía hacer escuchar en todo el teatro. Lo que sabemos de tragedia y de comedia, en realidad es mucho, en un cierto sentido, porque sabemos mucho más del teatro griego que del teatro inca o del teatro azteca y maya, que no se ha estudiado, ¿no es cierto? Y que no está en los libros. Pero es mucho, pero no es tanto, en el sentido de que todo eso que vos estás preguntando realmente no lo sabemos. Dicen que Sófocles, el grandísimo dramaturgo, también era actor, que era un hombre muy bello, con mucha presencia, pero que no pudo seguir con su carrera de actor porque tenía una voz muy chiquita. No podía proyectar la voz. Y entonces eso era un problema. Lo cual quiere decir que había, como vos preguntabas, Oriana, había factores que determinaban si la persona podía actuar o no podía actuar. Seguramente había personas que ya tenían, como hoy en día tenían los, no solamente la inclinación, sino que también tenían ciertas ya elementos, factores en su cuerpo y en su voz, en su memoria, que les permitían acceder mucho más a la actuación, porque imagínense ustedes que se tenían que estudiar unos textos de memoria en verso,
así es que ustedes se quejan de que tienen que estudiar una hoja para la facultad. No, los textos que tenían que estudiarse, y ahí no había improvisación, ¿eh? No, qué improvisación. Si tenían preparación, yo imagino que ellos se preparaban. No sé si habrá habido maestros de teatro, porque los griegos sí tenían maestros de oratoria. Ellos sí estudiaban la oratoria, o sea, la manera de pronunciar, ¿sí? La manera de proyectar la voz, la manera de hablar en público. Eso sí, no lo hacían, que sepamos, no lo hacían con finalidades teatrales, lo hacían más con finalidades filosóficas y políticas para hablar ante el pueblo. Pero no había escuela de actuación, eso seguramente no había. De todas maneras, la persona que era actor, en primer lugar es porque amaba el teatro y amaba ser actor, porque eso ya lo sabemos nosotros, no es que me voy a hacer rico decir que voy a ser actor. No, tengo que amar el arte, tengo que amar el teatro, si no, ¿quién me hace ser actor? Para eso me hago economista o qué sé yo, si quiero ser rico. Pero como amo el arte y soy una persona sensible y culta, soy actor. Entonces, la persona que quería ser actor seguramente tenía ya las condiciones. Y yo estoy seguro, Oriana, de que practicaría. Por eso hoy en día decimos, ay, es un actor de talento, es un actor talentoso. El talento era una moneda que se le pagaba al actor. Con esa moneda el actor podía vivir él y una familia compuesta por 15 personas durante un año. No había inflación, no, y no habría, siempre había inflación en todas partes, pero bueno, digamos en la época de oro de la polis ateniense, en la época en que las cosas, no había guerras, no había problemas políticos, estaban en paz y en una estabilidad política y económica, el actor protagonista era muy bien pagado, pero hay que ser actor protagonista. Seguramente era muy difícil, seguramente era un concurso muy reñido, y bueno, quien lo ganaba tenía que demostrar, porque como vos decís, Oriana, tenía prestigio social, pero si lo hacía mal, sonaba, porque un pueblo donde todos se conocen. El actor no tenía preparación corporal como nosotros tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Que es tan importante para el actor contemporáneo su cuerpo. No, porque con todo eso que se ponía, esas hombreras, a veces, no sé, Dario Fo dice que tenían un premio Nobel de literatura que era de teatro, un italiano, hace unos años fue premio Nobel. Él cuenta que tenían una estructura de madera debajo de la túnica para hacerlos ver más grandotes. Y que claro, como usaban también los coturnos, que eran esos zapatones, esos suecos de madera altísimos para verse más altos, y tenían esas sombreras, tenían que tener también como unas manos mecánicas, porque si no, imagínense, con todo eso, la mano natural de la persona se le vería chiquitita. Entonces las manos eran también unas manos de madera que salían por los brazos de la túnica. Y uno dice, ¿cómo hacían con todo eso para moverse? Y claro, es que no se movían, prácticamente se movían casi nada. Decíamos que el coro se bailaba y cantaba, los actores no. Los actores decían el texto, por supuesto, cómo lo tendrían que decir, imagínense, porque esos textos que no terminaban nunca tenían que ser dichos de cierta manera, pero no crean ustedes que cuando él tenía que hacer el papel de una mujer, el papel de una vieja, el papel de un rey, cambiaba la voz y tenía que ser afeminado o tenía que hacer la voz más, más aguda para parecer una mujer. No. Eso a los espectadores no les gustaba para nada, no les gustaba para nada que el actor saliera con voz de mujer, eso no. Eso empezó a aparecer un poco en la decadencia del teatro y al público no le gustaba. El actor siempre decía su texto, el espectador sabía que era la reina por la máscara que llevaba, que era la máscara de la cara de la reina, por el color de la túnica y porque todo su discurso era el discurso de la reina. Él no necesitaba hacer gestos femeninos ni necesitaba hacer la voz aflautada. El texto y la voz del actor eran, o sea, la voz del actor era siempre la misma. ¿No es cierto? Bueno, todos estos elementos hacen, chicas, que el teatro sea un hecho social importantísimo,
sea un hecho que produce tal efecto en la población que se dan cuenta los pensadores, los políticos, se dan cuenta de la importancia que tiene el teatro y por eso dicen, bueno, todo el pueblo tiene que ir al teatro. ¿Por qué? Porque el teatro aprende cómo convivir y aprende cuáles son las normas que tiene que tener una polis, o sea, un Estado, para poder funcionar. Y porque el teatro ayuda a la existencia misma de la polis. Imagínense ustedes, fíjense, hoy en día que tratamos de llevar el público con ganchos al teatro, porque no sabemos cómo hacer para que vayan a ver las obras de teatro, en esta Grecia antigua, en esta Atenas, todo el pueblo tiene que ir al teatro. Y van las mujeres también, porque algunos han dicho, no, bueno, las mujeres no iban, sí, sí. Las mujeres iban e incluso iban los sirvientes más de confianza, más allegados, que por lo general eran esclavos, o sea, personas que eran de otros pueblos que habían sido conquistados, habían perdido la guerra o inmigrantes, etcétera, que trabajaban en calidad de sirvientes, ¿no es cierto?, de los trabajos más humildes, los más cercanos a la familia también los llevaban a ver las obras de teatro. O sea, se estaba produciendo una, una educación enorme a través del teatro. Y esto nos interesa, chicas, nos interesa mucho hoy en día, porque hoy en día escuchamos nosotros discursos de personas que hablan de destruir el Estado, ¿no es cierto? De personas que dicen, no tiene que existir más, no tiene que existir más Ministerio de Educación, no tiene que existir más Ministerio de Cultura, no tiene que existir más el Ministerio de Salud. Sí, ya sé que las cosas funcionan como pueden, que hay tantos errores, hay tantas equivocaciones. Chicas, si sucediera algo así tan catastrófico, de que se pudieran, de que una persona así llegara al poder y destruyera nuestras instituciones, en primer lugar ustedes se quedan sin universidad, ya lo piensen, listo, se quedan sin universidad. En segundo lugar, ay, no me siento bien, voy a ir a la salita, que no, también no habría salita de salud para que ustedes vayan a ponerse la vacuna gratis, a que las vea la doctora, que no, porque no habría nada de eso. O sea, todas estas instituciones conforman la estructura de un Estado en el cual nosotros vivimos y lo construimos permanentemente, ¿no es cierto? Los padres de ustedes pagan los impuestos para que existan estas instituciones que les devuelven los impuestos. ¿Cómo les devuelven? Y mi hija va a la universidad pública. ¿Les parece poco? Mi hija va a la salita y ahí la ve una pediatra que me atiende, que dice, me voy a poner la vacuna gratis a tal lugar. Nosotros teatristas tenemos en Argentina, que es un país muy avanzado, socialmente muy avanzado, tenemos una institución muy grande que se llama Instituto Nacional del Teatro, que ustedes habrán escuchado hablar, INT, que está creado a través de una ley nacional, que es la Ley Nacional de Teatro, hecha justamente para proteger, beneficiar y desarrollar el teatro independiente. O sea que ahí el Estado dedica una cantidad de dinero, que es mucha, para que se desarrolle, para apoyar y que siga existiendo el teatro independiente. Entonces verán fiestas provinciales de teatro, fiestas regionales, fiestas nacionales, concursos, subsidios, etc. Todo eso se hace a través del Instituto Nacional del Teatro. Existe también otra institución que se llama INCAA, que es la organización que protege al cine argentino, ¿no es cierto? Y gracias a la cual se hacen películas en la Argentina. Bueno, imagínense ustedes si viene un señor y dice, no, todo esto no tiene que existir más, a la miércoles, esto lo borramos, esto lo sacamos, esto lo sacamos. ¿Cómo? Entonces no va a existir más el Estado, porque estas cosas, chicas, no son robos, no son cosas inútiles, no son cosas que están de adorno. Estas cosas constituyen el Estado argentino. Todo lo que tenemos nosotros, muchas cosas maravillosas, muchas cosas, porque no escuchen nada más que las malas noticias. Traten en primer lugar de no escuchar noticias. Y si escuchen Radio Nacional, por ejemplo, que no habla mal de nadie. Y entonces, bueno, tienen un panorama, porque si no, alimentando el odio y después
dicen, ay, ¿cómo puede ser que fulano haya ganado las elecciones? ¿Cómo puede ser esto? Y si has estado sembrando odio y diciendo 24 horas por día que las cosas están todas mal y que está todo pésimo, claro, la gente se harta, dice, voy a votar a uno que va a destruir todo. Esto hubiera pasado en la antigua Grecia. Y chicas, ellos inventaron la democracia y también tuvieron estos errores, estas equivocaciones y gente que no estaba tan bien intencionada como otras. Y también tuvieron estos grandes problemas. Por algo también el Estado griego se tuvo su decadencia y también cayó, se destruyó. Pero ¿qué pasó cuando cayó el Estado griego? Y se perdió todo. Lo que hemos logrado lo tenemos que defender. La Argentina es un país que es muy avanzado en cuanto a leyes sociales, muy avanzado. No crean que todos los países del mundo tienen las leyes igualitarias, tienen Ministerio de la Mujer, tienen casamiento, matrimonios igualitarios, tienen ley del aborto, tienen derechos humanos. No, chicas, hay países del mundo donde las mujeres tienen que ir totalmente tapadas, que pueden nada más tener un agujerito para mirar así y no vayan a mirar a un hombre, y dependen totalmente del hombre y son sometidas, etcétera. Eso es lindo, no es humano, no es normal, ¿no es cierto? Todos los seres humanos tenemos derechos. En la Argentina tenemos muchos derechos, pero lo que se ha logrado hay que defenderlo. Lo que se ha logrado hay que luchar para que se mantenga, porque no está dicho que esté ya tallado en mármol y vaya a quedar para siempre. Todos los logros hay que defenderlos siempre. ¿Qué les pasó a los griegos? ¿Qué les pasó a los romanos? Uno dice, ¿cómo los griegos llegaron a ese grado de cultura, de filosofía, de refinación, de sofisticación, de libertades? Y perdieron todo. Y sí, porque no está dicha que las cosas las vamos a tener, a agarrar, a tener la vaca atada, como decía mi abuela. No tenemos la vaca atada. Los derechos hay que defenderlos, porque llega alguien, llega una fuerza, llega no sé, una fuerza, digamos, política, lo que fuera, y dice, chao. Ustedes saben lo que han sido las dictaduras en la Argentina, habrán escuchado nombrar. Bueno, cuando ha habido gobiernos dictatoriales en la Argentina, que yo desgraciadamente he tenido que vivir, hay un golpe de Estado. ¿Qué quiere decir? Se anula el Estado, se anulan los derechos constitucionales. Entonces dice, este librito de la Constitución, bueno, póngalo en ese cajón porque ya no sirve más. Entonces, cuando no hay derechos, ustedes ya no son ciudadanos libres ni seres humanos. Ustedes están a merced de que les hagan lo que quieran, porque no tienen derechos. Bueno, ¿quién les garantiza los derechos? El Estado argentino. Como a los ciudadanos de la polis se los garantizaba la polis. Por eso los griegos decían, cuidado, mucho cuidado, porque fuera de la polis la persona puede llegar a perder su condición humana. Esto pensaban los griegos, imagínense, por eso ellos defendían tanto y por eso el teatro es tan esencial y tan importante en la polis. El político, ellos decían, el ser humano es un zoon político nejon, decían en griego. O sea, es un animal político, es un ser que tiene que vivir en el Estado, tiene que vivir en la polis, porque la polis es el sitio, es el lugar donde esa persona se va a poder desarrollar como ser humano. ¿Y cuál es el peligro de que quede fuera de la polis o que se destruya la polis? Y que ese ser humano pierda su condición humana. ¿Cuándo perdemos nuestra condición humana? Cuando no tenemos libertad, chicas, cuando no tenemos acceso a la educación, cuando no hay leyes que nos protejan, cuando no tenemos derechos. Entonces, vos sos mujer, sos menos, vos sos homosexual, sos menos, vos sos negro, sos menos, y te hacen lo que quieren, ¿no es cierto? Bueno, porque no hay un Estado que me defiende. Actualmente el Estado argentino tiene leyes muy precisas que nos defienden, que defienden a la mujer, que defienden a los que tienen otro tipo de características. Bueno, todas esas leyes también las tenemos que defender nosotros. Los griegos decían, fuera de la polis, el ser humano puede caer en la barbarie.
Ustedes habrán escuchado nombrar los bárbaros, los bárbaros. Los romanos también heredan este concepto de los bárbaros. ¿Los bárbaros quiénes son? Y los incivilizados. Son unos que no tienen educación, que no tienen cultura. Y entonces son peligrosos. ¿Y qué les parece? No hay nada más peligroso que la ignorancia, ¿no es cierto? Es tan peligrosa la ignorancia, chicas, tan peligrosa que puede llevar a las personas a hacer elecciones equivocadas, a pensar que la destrucción de todo es lo mejor, porque hay muchos ladrones, porque hay muchos corruptos, que entonces hay que destruir todo. Y ese no es el camino. Es indispensable que en la educación esté incluido el arte y que por lo tanto que la educación sea totalmente humanística. ¿Por qué? Porque la tecnología, chicas, la podemos estudiar como lo que es, como técnica, y es algo que puede ser invariable o que va, por supuesto, progresando a través del tiempo. La tecnología, la educación tecnológica es importante y fundamental, sí, pero no incide y no atañe a nuestro mundo emotivo, a nuestra esfera emotiva. Para que nosotros podamos movilizarnos emotivamente, emocionalmente, necesitamos tener acceso al arte. El arte en sentido amplio es todo lo que también podemos denominar humanista, humanístico. Fíjense que hace unos años tuve oportunidad de escuchar a un maestro de la India que vino a dar unas charlas sobre educación. Y entonces, bueno, yo fui a escuchar, no me interesan mucho las charlas sobre educación, pero digo, ¿qué dirá? Porque siendo de la India algo lindo tiene que decir algo importante. Y en efecto, dijo, nosotros podemos enseñar la materia que queramos, podemos enseñar matemática, manualidades, lo que queramos, pero lo que siempre tenemos que enseñar, lo que vamos a enseñar esencialmente es lo humanístico, lo humano. Eso está en la base de todo, eso es el eje cardinal de todo. Y entonces, ¿cómo accedemos a lo humano? ¿Cómo trabajamos lo humano? A través, por supuesto, de esa esfera emotiva que es la que nos integra el mundo del arte. El arte tiene que estar indispensablemente presente en la educación y por mí fuera el arte tendría que ser toda la educación, porque eso nos brinda a nosotros la capacidad emotiva, espiritual y también intelectual de acceder a todo el conocimiento. Solamente vamos a acceder al conocimiento, chicas, si nosotros tenemos una predisposición anímica hacia ese conocimiento. Es inútil que tratemos de estudiar algo que no nos gusta, algo que no entendemos, algo que solo nos pasa por una parte totalmente intelectual y no incide en nuestra emoción. Solo el arte puede hacerlo, pero para que el arte lo haga también tenemos que educarnos desde pequeños en el arte. Es así que esa emoción que vamos desarrollando desde pequeños, esa sensibilidad, esa capacidad de entender, la vamos a ir adquiriendo a través de la educación con el arte. El teatro tiene que ser materia obligatoria desde el jardín de infantes y hasta la universidad tiene que ser materia obligatoria. La danza tiene que ser materia obligatoria. El canto tiene que ser materia obligatoria porque solamente así la persona va a desarrollar todas sus capacidades. Aunque después quiera ser abogado o quiera ser ingeniero, sin lugar a dudas va a ser mucho mejor abogado y mucho mejor ingeniero si tiene sensibilidad. Porque nos vemos ante el problema de que muchas personas que estudian estas carreras técnicas tienen absolutamente ninguna sensibilidad. En efecto, no van al teatro. En efecto, no van a los conciertos. No van a ver danza tampoco. ¿Por qué? Porque no les interesa. ¿Y por qué no les interesa? Porque no la entienden. Lo vamos a decir así de una manera cruda. ¿Para qué van a ir a verlo si no lo entienden? ¿Y por qué no lo entienden? Porque nunca desarrollaron la capacidad de entenderlo, chicas. Si ustedes van a leer un solo libro en toda su vida, lo más probable es que aunque sea un manual de recetas de cocina, no lo entiendan.
porque es un libro en su vida. Uno no puede pretender que leyendo un libro ya entendió, tiene que practicar la lectura, ¿no es cierto? Bueno, igualmente, la educación en el arte nos da esa gimnasia, nos da ese entrenamiento para poder acceder a través de una sensibilización de todos nuestros sensores, acceder a una realidad amplia, grande, multifacética, ideológica, si se quiere, o sea, de entender, de ver más. Ustedes no lo van a creer, pero la persona que tiene un desarrollo cultural en esta sensibilidad, que tiene una educación artística, que tiene esa sensibilidad que ha podido cultivar a través del aprendizaje del arte, esa persona ve con los ojos de la cara, ve mucho más que la persona que no ha tenido esa educación. Y ustedes van a decir, no, todos vemos lo mismo. No, no todos vemos lo mismo. No, no. ¿Por qué se creen que los griegos querían que todo el pueblo fuera al teatro? Para que viera más. Porque la realidad, chicas, y eso entiéndanlo, la realidad es lo que nosotros vemos. Claro, pero no todos vemos lo mismo. ¿Cómo es nuestra realidad? La realidad nuestra es lo que nosotros tenemos adentro y que proyectamos frente a nuestros ojos. Entonces, si nosotros adentro tenemos una silla de paja, lo que vamos a ver afuera es una silla de paja. Si nosotros adentro tenemos un jardín lleno de flores, pájaros y belleza, eso es lo que vamos a tener delante de nuestros ojos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la educación en el arte es indispensable para que nosotros podamos comprender la realidad en su esencia, para que podamos percibir la belleza. Porque si no lo hacemos, chicas, nuestra vida se vuelve opaca, triste, gris, fea. No podemos encontrar. Ustedes ya lo saben porque lo saben, todavía no lo han a lo mejor intelectualizado, pero van con ustedes mismas que estudian teatro, van por la calle y encuentran que hay ahí unos plásticos tirados y dicen, ay, mira esto, que sabes que podríamos arreglar porque justo estamos buscando para la escenografía de la obra y estos plásticos, mira, si yo me los voy a llevar a mi casa, tal llenamos de cachivaches. Ustedes lo ven, ustedes ya ven la belleza en donde otros ven basura. ¿Se dan cuenta cómo cambia la realidad? ¿Y por qué cambia? Porque ustedes la cambian. Y ustedes son agentes transformadores en el sentido de que eso que estaba tirado y que era basura, aparentemente se transforma en algo hermoso. ¿Y por qué es hermoso? Porque ustedes lo han hecho hermoso. Porque ustedes han visto en la semilla la flor y otro ha visto nada más que una ensalada. Bueno, eso se los da a ustedes la educación artística, que es la educación que a ustedes les permite emocionarse. Yo voy caminando y veo una silla tirada. ¡Ah! Justo lo que necesito, una silla, mirá, para la obra, para el teatro, para no sé qué, esa silla y eso que es una basura para otros, ustedes ya, ay, ya se emocionan. Mirá, me dieron un papel en la obra, estoy tan emocionada. Esa emoción no es nada más que una emoción. Esa emoción, chicas, es la fuerza creadora de una nueva realidad. Entonces, eso es educación, eso es inteligencia, porque la inteligencia no es saber resolver un cálculo trigonométrico, porque eso lo hace una máquina. Ahora tenemos la inteligencia artificial y darle con la inteligencia artificial, fabulosa, maravillosa. Pero vamos a tener que esperar a que la inteligencia artificial sienta una emoción. Porque la inteligencia artificial, cuando pase por al lado de ese pedazo de plástico, va a decir es un pedazo de plástico. La persona que se emociona va a pasar por al lado del pedazo de plástico y va a decir, oh, bárbaro, para la obra que estoy haciendo. ¿Y eso? Y eso quiere decir que ustedes están trabajando
con otros sensores que no son solo la técnica del cerebro, están trabajando, el corazón va con el cerebro, van las dos cosas. Chicas, el corazón es tan importante como el cerebro, pero también hay que educarlo. El corazón piensa, el corazón no solamente late y ay, estoy tan emocionada porque lo vi, estoy tan enamorada. El corazón late, ustedes saben que les late en una obra de teatro, les late, ¿no es cierto? Y claro, porque el corazón de ustedes ya está educado a ser sensible y a emocionarse. Y eso se lo manda directamente al cerebro y el cerebro dice, ah, sí, claro, porque los griegos habían dicho tal cosa y acá, ¿sabes qué? Podríamos poner en la obra esto de la hibris que está diciendo acá la profesora. Porque, ¿qué es la hibris? Y uno dice, Edipo comete el pecado de hibris. Empecemos a decir que el pecado en la antigüedad, decimos pecado nosotros, pero no es el pecado cristiano. En la antigüedad no existe una culpa, esa culpa preternatural que tiene el cristianismo, que uno ya nace con una culpa, quién sabe por qué, porque Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y nosotros tenemos que venir a pagarle, está como el FMI, le tenemos que pagar los intereses a Adán y Eva. No sé cómo es, qué negocio hicieron ahí, ¿no? Ahora todos se la, ay, el FMI, el FMI, el FMI. Hay que acordarse primero de dónde viene el préstamo del FMI. Y después, ¿por qué nos metiste en el FMI? ¿Dónde está la plata? Bueno, no digamos a nada, pero la hibris es soberbia. ¿Y qué quiere decir esta soberbia? La soberbia, chicas, es una conducta, una actitud que yo tengo que me hace sentir superior a los demás y hace que yo crea que tengo siempre razón y no me puedo equivocar y que lo que yo digo es irrefutable. ¿Qué le pasa a Edipo? Por eso siempre decimos Edipo comete este error de la hibris. Edipo es soberbio, presuntuoso, enojoso. Él ha sido criado como hijo de reyes, nadie le puede decir nada porque él es un príncipe, qué sé yo cuánto, ¿no es cierto? Sí, mucho príncipe, pero seres humanos somos todos. Y entonces, ¿qué pasa? Edipo tiene ante sus ojos todos los elementos para comprender su realidad y para comprenderse a sí mismo. Pero ¿qué le pasa? No los ve. Cuando uno tiene hibris, tiene esa soberbia, no ve lo que tiene enfrente, no ve otras cosas que las mismas que uno piensa. Entonces está en una retroalimentación permanente con su propia comida, entonces no puede comprender lo demás. Edipo va enojado, que se va al oráculo de Delfos y el oráculo, que es una sacerdotisa, el oráculo le dice, mira Edipo, tengo que decirte lo siguiente, vos vas a matar a tu papá y te vas a casar con tu mamá. ¿Qué querés que te diga? Esto es lo que está escrito, lo que dicen los dioses. Este es tu destino. El oráculo, como todas las divinidades, como todos los sagrados, dice un pedacito del texto y las acotaciones y las didascalias se las guarda. Porque ¿qué tendría que haberle dicho el oráculo a Edipo? El oráculo tendría que haberle dicho, mira querido Edipo, vos que sos tan cool y que te sentís que sos la última Coca-Cola del desierto, te voy a decir que vos te vas a matar a tu papá, te vas a casar con tu mamá, si no cambias de actitud y si no tratás de ser más humilde y conocerte a vos mismo y no dejas las hibris de lado, o sea, esa soberbia que te hace creer que siempre tenés razón. Pero eso no se lo dice el oráculo, porque ustedes saben, chicas, que cada uno de nosotros tiene que encontrar su propio camino. ¿No es cierto? La mamá a ustedes les dice, mira, no cruces la calle con el semáforo en rojo, pero no tiene tampoco que decirle, porque si cruzas con el semáforo en rojo te va a pisar un auto, en el mejor de los casos vas a morir, pero en el peor de los casos vas a quedar inválida. Y si quedas inválida no vas a poder hacer más teatro. Y resulta que teatro era lo que a vos te gustaba más en la vida. Entonces, ¿qué te parece? Igualmente, Edipo, el oráculo no le dice todo eso a Edipo, le dice lo que le va a pasar. Y no le dice, si seguís siendo como sos.
¿Cómo sos soberbio? Tenés esa manera, esa hibris, que es algo que los griegos quieren enseñar a través del teatro. Entonces, ¿qué aprende el espectador mirando? ¿Cómo Edipo, hijo de reyes, rey, príncipe, tiene todo, tiene dos reinos, porque encima él es hijo de los reyes de Tebas y es hijo adoptivo de los reyes de Corinto, dos reinos, tiene todo, juventud, inteligencia, poder, riqueza. El espectador dice, todo esto le pasa a Edipo por ciego, por soberbio. ¿Cómo no me va a pasar algo a mí, que soy un profesor de la Universidad de La Rioja? Me puede pasar cosas todavía peores, ¿no es cierto? Entonces hace esa empatía el espectador con el personaje, hace esa identificación y eso le da terror y piedad. Esa es la catarsis. Entonces el espectador dice, la hibris es muy mala. Los errores traen consecuencias trágicas, espantosas. ¿Qué le pasa a Edipo? Edipo no escucha, airado, enojoso, se va por los caminos y se va por otro camino. Entonces el oráculo le ha dicho, vas a matar a tu padre. ¿Qué es lo primero que hace Edipo cuando se encuentra con alguien en el camino? Lo mata. Sin pensar, mejor no mato a nadie, ni a una hormiga, porque no vaya a ser que se cumpla el oráculo. Claro, él se va por otro camino lejos de su casa, creyendo, y en cambio está yendo para su verdadera casa. Y el oráculo le ha dicho, vas a matar a tu padre por si acaso, si él hubiera sido una persona mesurada, que eso es lo que los griegos siempre dicen, hay que ser mesurado, es lo contrario de esta hibris que hace que la persona sea enojosa. Si hubiera sido una persona mesurada, hubiera dicho, bueno, me voy a abstener de matar a nadie. Lo primero que hace es matar a todos los que se encuentran por el camino, entre los cuales está su padre, que viene en ese carruaje. Él no sabe que es su padre, claro, pero lo mismo, ha matado a una persona. Y todo lo demás es consecuencia de ese gran error, porque los errores traen otros errores. Y los errores que traen otros errores, y así se va haciendo una bola de nieve con la cual termina la destrucción de la vida de Edipo. Edipo llega a ser rey de Tebas sin saber que él es el verdadero heredero del trono. Se ha casado con la reina viuda porque era el premio al que derrotaba a la esfinge, sin saber que esa reina viuda era su madre. Tiene 4 hijos con esa reina que nunca ha podido elegir nada, pobre Yocasta, porque ella le impusieron primero un marido, le impusieron después el otro, cuando dijo yo quiero, no quiero, jamás. Yocasta no tiene ninguna culpa de nada. Pero Edipo sí, porque Edipo podría haberse dado cuenta. Y cuando empieza la peste en Tebas, y cuando empieza esa mortandad y toda esa carestía, porque ahí sí que inflación, les quiero ver, con la peste, claro, no hay, mueren los animales, no se pueden cultivar los campos, es un desastre. El que manda a Creonte, al oráculo, a preguntarle, el Creonte vuelve y dice hay que encontrar al asesino del rey, que había sido el padre de Edipo, y que Edipo lo mató sin saber que era su padre. Edipo, en lugar de reflexionar, ¿qué pasó? ¿Cómo fue todo esto? Él enseguida, porque todavía tiene esa hibris, todavía es soberbio, va a ser necesario que le den y le den y le den hasta que él se dé cuenta. Cuando él se da cuenta, cuando baja, digamos, su soberbia y se da cuenta, él se arranca los ojos. ¿Por qué se arranca los ojos? Porque él no había sabido mirar lo que tenía frente a los ojos y entonces de ahora en adelante él va a ser ciego porque se va a dedicar a mirar para adentro. En efecto, en el mito y en las obras sucesivas, después de este hecho lo vamos a encontrar a Edipo ya viejo convertido prácticamente en un sabio. ¿Y por qué se convierte en un sabio? Porque es una persona que solo puede mirar hacia adentro, ¿no es cierto? Bueno, no es necesario que nos arranquemos los ojos, pero sí es necesario deponer la hibris, o sea, la soberbia, ese rasgo de carácter que hace que seamos ciegos, aunque tengamos ojos. La hibris, la soberbia, hace que nosotros estemos enceguecidos. Y esa ceguera nos hace cometer errores que van a terminar no solo con nuestra vida. Edipo destruye el reino,
porque lo vemos después en las obras de Shakespeare, los errores grandes de los gobernantes hacen que caigan los reinos, ¿no es cierto? El Estado se desmorona cuando el conductor, el rey, el gobernante, es necio, es injusto, comete errores de hibris, como comete el Rey Lear, que si no la han leído es una obra que les aconsejo mucho que lean, como comete Macbeth, como cometen muchos de los reyes de las obras en Shakespeare, lo vemos, Shakespeare nos demuestra permanentemente. Cuando la cabeza del Estado falla, está ciega, tiene hibris, todo el Estado se va a desmoronar, todo el Estado se va a derrumbar, porque esos errores traen consecuencias terribles para todo el Estado. El Estado lo conciben como un cuerpo cuya cabeza no funciona bien, entonces todo el cuerpo empieza a enfermarse. Lo mismo va a pasar en la polis griega, y eso nos van enseñando las tragedias. Las tragedias se desarrollan en épocas en que había reyes, ¿no es cierto? Ya cuando los griegos ven las tragedias, hay un gobierno democrático, pero lo mismo hay un gobierno, hay un cuerpo colegiado de personas que gobiernan. Esas personas tienen que ser personas intachables, tienen que ser personas íntegras moralmente y éticamente, porque si no, saben los griegos que las cosas van a ir mal en el Estado. Los griegos eran perfectos, pero ni lejanamente. Imagínense que el mismo tribunal de Atenas es el que condena a muerte a Sócrates. O sea, al padre de la filosofía lo condenan a muerte en un Estado democrático. Quiere decir que ellos también cometen errores muy grandes y lo van a pagar carísimo, carísimo, y los va a pagar todo el Estado. Y esa es la hibris, ¿no es cierto? En ese momento el Tribunal de Atenas está enceguecido, lo que quiere es sacarse a Sócrates del camino, no lo soportan más a Sócrates porque está abriéndoles la cabeza a todos los jóvenes, y muchos de esos jóvenes son hijos de los políticos, entonces no les conviene para nada. Y entonces, bueno, hacen de todo para sacárselo de en medio, pero ese terrible error va a llevar después a consecuencias muy grandes para la polis, para el Estado griego, que te va a digregar, se implosiona, se destruye, y eso hay que evitarlo a toda costa. ¿Y cómo se evita? Con la humildad, y se evita con valores éticos y morales, con honestidad, con honradez, con trabajo. Ustedes dirán, uy, son palabras tan repetidas. No, chicas, son palabras que valen desde antes de los griegos, valen hasta el día de hoy y van a seguir valiendo siempre. Y si ustedes llevan su vida por ese camino, les aseguro que su vida va a ser maravillosa, maravillosa en un sentido que ustedes lo van a comprender, ustedes, porque desde afuera, y a mí también me lo han dicho, hasta el día de hoy vos elegiste ser profesor y qué sé yo, y para morirte de hambre, que no me muere de hambre, son cuentos, para morirte de hambre, para ser pobre. No, es que lo que yo tengo no lo tienen ustedes, que tendrán mucha plata. ¿Qué me importa a mí una 4x4 hoy en día? Me importa mi cabeza, pues ya estoy grande y es lo único que me sirve, que necesito, es la cabeza, conectada con el corazón. Ahí van de nuevo las emociones. ¿Y por qué? Porque fui educado y estudié en eso y profundicé en eso. Y hoy en día tengo ese tesoro que es mío, por suerte, que yo lo quiero compartir siempre, pero que muchos no tienen y ya no pueden. Y todavía muchos siguen ciegos con esa hibris, ¿no? Yo lo sé todo, yo ya tengo agarrado el pájaro por la cola. Sí, sí, claro. Así que bueno, chicas, no sé, profesora, si yo le he respondido. A mí el ensayo es uno de los géneros que más me gusta porque nos permite desarrollar nuestras ideas basándonos en lo que conocemos, pero dando nosotros nuestro parecer sobre un tema, sin necesidad de que tenga un apoyo científico, un apoyo
literario, lo que fuera intelectual, que diga sí, porque fulano dijo tal cosa. Bueno, yo leí a fulano, pero yo pienso, y ese es el ensayo. Voltaire fue el que hizo esos ensayos maravillosos y es su pensamiento. Y el pensamiento es el producto de una educación emotiva, justamente de una educación en el arte, de una educación sensible, y justamente es lo que nos enriquece, que enriquece nuestro conocimiento, porque eso es lo que queremos escuchar. Eso es, está bien, sí, todos estos cálculos, todas estas estadísticas, todos me están diciendo que las cosas son así, pero yo quisiera saber qué piensa usted de esto, porque el pensamiento de esa persona es interesante. Esa persona ha vivido, ha hecho una trayectoria a través del conocimiento y ha elaborado una idea propia. Qué lindo escucharla, qué lindo saber porque es una opinión que me sirve, que vale, es una mirada nueva que me va a aportar a mí para yo desarrollar la mía, porque esa es la riqueza de la sociedad, del Estado, del universo entero, mi mirada, y que mi mirada sea un aporte a todo el conocimiento. No crean que se pierde nada, se pierde, chicas, nada se pierde de todo lo que ustedes piensan, de todo lo que ustedes van creando, van escribiendo. Todo esto es un aporte, un enriquecimiento, un fortalecimiento de nuestra cultura. Qué orgullosos tenemos que estar nosotros de todo lo que hacemos en favor de la cultura, porque todo esto es sacar al pueblo de la ignorancia, sacar al pueblo de la miseria, de la pobreza, ¿no es cierto?, de la falta de horizonte. Todo lo que hacemos, uno dice, no, bueno, yo estoy acá encerrado estudiando, no va a servir para nada. Sí, eso es lo que sirve. Eso es lo que sirve. No estar haciendo plata con una máquina de chorizo, eso no sirve para nada. Porque hacer plata, chicas, en el sistema capitalista quiere decir explotar a otros. ¿No es cierto? Si yo hago mucha plata, quiere decir que hay muchos más que son pobres. Porque para que yo haga plata tiene que haber pobres, si no, no hay manera. En cambio, si yo voy estudiando y produciendo, yo voy sacando de la pobreza, porque yo ya estoy acrecentando un patrimonio cultural, que es lo que están haciendo ustedes. Y el arte es el medio de difundir toda esa cultura. Así que bueno, a seguir sin hibris, con humildad. Yo lo he visto en las escuelas también. No le dan al teatro el prestigio que la materia requiere y exige, porque dice, no, importante es matemática, importante es lengua, qué sé yo, física, no sé, las materias como son ahora. Y teatro, bueno, teatro. Así como, teatro es un entretenimiento, y no ya desde la currícula, desde la mirada de los directivos, desde la mirada de los que organizan, los grandes sabedores que organizan todo lo que va a ser la currícula escolar y lo que va a ser todo el organigrama, no le dan el prestigio, no le dan el lugar que necesita. Y entonces ya los chicos eso lo perciben inmediatamente. Los adolescentes son tremendos y los niños también son unas esponjas. Entonces perciben que ya el director, ya la regente, ya la secretaria dicen, teatro, y ellos lo perciben eso y ellos tampoco le dan entonces, porque ¿para qué va a respetar a la profesora de teatro si quién se va a llevar teatro? Y no es así, no es que al teatro haya que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo a nada de nada, y menos a matemática, que yo me la llevé siempre porque no entendía nada, sino que es necesario fomentar la conciencia, como vos decís, María Luz, de la importancia del teatro. Y decir, no, esta es una materia cardinal. Si ustedes no entienden, no pueden acceder a la esencia, a lo que significa el teatro, como significaba para los griegos, no van a entender nada de la vida, nada. Pueden hacer un cálculo trigonométrico, no van a entender nada. Pueden saber sujeto y predicado, pero no es así. En realidad hay que ponerla en el centro, hay que poner en el centro el teatro como hay que poner en el centro todo el arte. También la danza, ¿no? El último año tengo teatro el viernes en la última hora, cosa que la pobre profesora se desquicie con los chicos. No, hay que ponerlo desde el primer año y toda la primaria y toda la secundaria y desde el jardín. Y que, ¿por qué hoy en día hacen, chicos autistas, chicos con problemas, qué sé yo, todo es bueno que
cuando les dan teatro, mejor que todos los remedios, ¿no? Y es que era un remedio, pero un remedio para todos, no es necesario tener problemas para hacer teatro. Y sí, porque no le dan, como dice María Luz, no se toma conciencia de la importancia. Yo tenía música en la escuela primaria y nos enseñaban el pentagrama, imagínense, en lugar de enseñarnos a cantar, pero lindo es cantar. Después, si uno quiere estudiar música, estudiará el pentagrama, pero cantar, bailar, representar, eso tiene que saber el chico. Sí, también vence su timidez, ¿no? Sus problemas sociales. Yo les digo así, como anécdota en 2 minutos, en 2 segundos. Antes de empezar a hacer teatro, que yo empecé a hacer en la secundaria, porque me escapaba de las clases para ir al teatro, me ponían cero, en ese tiempo ponían cero los profesores. Yo tenía muy grandes problemas, muy grandes problemas, no tenía amigos, era un chico que no tenía problemas de comunicación enormes, enormes. Estaba a punto de volverme tartamudo, ya parecía medio autista por los problemas de socialización que tenía. Y fue empezar a hacer teatro, fue subirme la primera vez, porque una profesora maravillosa me agarró y me puso arriba de un escenario, y fue subirme arriba del escenario, hablar el texto que tenía, que eran 2 palabras, y cuando bajé del escenario, yo ya no tenía más problemas. No tenía más problemas para sociabilizar. Sí, problemas uno tiene siempre, pero no tenía problemas para hablar con los demás, para presentarme a los demás. Había vencido esa terrible timidez que me mataba y que me hacía sentir inferior a los demás. Y bueno, eso no puedo dejar toda la vida de agradecerle al teatro. Y entonces dije, bueno, yo toda la vida se la tengo que dedicar al teatro que me ha salvado la vida. Así que estamos ahí en ese proceso con el teatro. Es hermoso. No, no, yo quería comentarle a María Luz que todavía, sí, es esto que por ahí esa experiencia que ella ha tenido, o que por ahí también todavía se tiene, todavía en muchas escuelas, es porque todavía el teatro sigue desde un lugar utilitario dentro de lo que es la escuela. Esto que menciona, por ejemplo, Oriana, solamente para un acto o hacer una obra, digamos, formas del teatro en las cuales nosotros no elegimos y no elegimos desde el juego. Entonces es una mirada bien anticuada pero utilitaria. Entonces Claro. es el profesor que generalmente no tiene una profundidad. Y bueno, son cosas que se van cambiando, pero muy lentamente, ¿sí? Y bueno, ojalá que en algún momento se termine de organizar, digamos, ese cambio en el cual se comprenda dentro del ámbito educativo que el teatro es juego, ¿no? Y el teatro es justamente una forma de educación sensible, porque cuando nos ponen frente a esta situación de tenés que producir, vamos a producir esto que ni siquiera hemos elegido, justamente lo que anulamos es la sensibilidad, el goce, y por tanto, bueno, obviamente nos va a generar una situación de poco placer. Claro, sí, 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 porque en las escuelas dicen, ah, vos que sos profesor de teatro, hace una obrita, nunca permitan que les digan esa palabra. Yo no hago obritas, hago obras. O vos que sos plástico, haceme la escenografía, Claro, se me dice, haceme esto. para el Entonces, 25 de claro, mayo hacer una obrita para el 9 de julio. ¿Qué? ¿Qué te cree que es esto? ¿Un guiso que lo voy a hacer? No, yo hago obras que son obras de arte. Siempre el teatro es arte. claro, está disminuido, ven, y ahí ustedes observan esta cuestión de utilización, ¿no? De utilidad, Es mercantilismo. de mercantilismo, Es que está inserta dentro de la escuela. claro, es la mentalidad también. Anda a pedirle una obrita a la profesora de matemática y déjame jorobarme. Claro, yo no hago obrita, yo soy profesor de teatro. El arte es algo que no lo vas a poder entender nunca. Y bueno, lo siento mucho, pero es otra cosa, no es así. Espontánea, generación espontánea. No, no. El arte necesita mucha preparación, mucha.
No, chicas, es el mercantilismo. Bueno, es un rasgo de nuestra sociedad consumista materialista, ¿no es cierto? Pero ustedes que tienen la suerte, el regalo del universo de estudiar arte, saben muy bien que las cosas no son así y que el arte es otra cosa. El arte es un modo de vida, porque ustedes al estudiar teatro están viviendo el teatro. No es lo mismo que estudiar una carrera técnica que uno, bueno, sale de la facultad o deja de estudiar y se va a comer una pizza y se olvidó. Ustedes se van a comer a la pizza y están pensando, ay, ¿cómo no me he terminado de estudiar el monólogo? O ¿cómo voy a ver cómo hago con este vestuario? Porque voy a ver si le robo ese vestido a mi tía y lo arreglo, ¿no? Y porque así nos arreglamos también los teatristas, como no tendría que ser, pero nos arreglamos. Pero eso también habla de nuestra capacidad de transformar la realidad. Lo que yo les decía antes, ese vestido viejo y pasado de moda se puede convertir en un vestuario fantástico si lo arreglo y lo modifico. ¿Y quién lo ve eso? Lo ve una persona que tiene la capacidad de ver más allá de lo que se ve. Eso se los da el arte, el estudio del arte. Así que tranquilas, van por el mejor camino. Bueno, muchas gracias chicas, felicitaciones a las tres, son excelentes alumnas y excelentes personas, sigan adelante, bueno, un lujo tener la profesora Miriam, así que aprovechenla también a ella, que es una luchadora del teatro y de muchas cosas más, pero sabe mucho. Así que bueno, un beso muy grande a todas, gracias profesora y nos vemos prontito. Que estén muy bien, chicas.